Shabbat Shalom a todos, bienvenidos. Es Shabbat ahora mismo, in situ es Shabbat porque estamos pues con el día de la semana correspondiente a Shabbat, pero va a volver a ser Shabbat en cuanto atardezca. También ahora, cuando atardezca, va a volver a ser Shabbat porque nosotros explicamos, teniendo en cuenta que en Pesach también comimos Hamatza, pues contamos Pesach como el primer día de Hamatza y no es así. Entonces, ahora sí va a ser ya el último día, del sábado al domingo, el último día de panes sin levadura, que va a ser, por supuesto, un Shabbat, porque saben que todas las fiestas del Eterno son también genuinos Shabbat. Y pues va a ser, como digo, el último día de panes sin levadura, que es una fiesta solemne, no solamente es un Shabbat, sino que es una fiesta solemne a la que todos estamos llamados, así el natural como el extranjero, porque en toda la Torá se repite recurrentemente esta afirmación: una misma Torá tendréis tanto el natural como el extranjero, así que nadie está fuera de la preciosa Torá, para disgusto de algunos judíos que quieren privatizarla. Entonces, pues eso referente a Hamatza, de la fecha de Hamatza en la cual estamos. Y también anunciamos que vamos a retomar, si Elohim lo permite, allá donde nos alojemos después de aquí, porque seguramente este será el último día que estemos aquí, retransmitiendo para todos ustedes. Y entonces queremos retomar el libro de Apocalipsis, ya que vamos por el capítulo 15, y si Elohim lo permite, lo retomaremos en nuestro nuevo alojamiento. Y allí donde nos alojemos, pues intentaremos grabar, pues para portarles la palabra de poder y ser de bendición, y los primeros bendecidos pues saben que somos nosotros. El mensaje de hoy, Jueces capítulo 8. Si le pusiéramos título a esta prédica, sería la siguiente: ¿quién nos pagará por nuestro esfuerzo? Esa es la pregunta a hacerse en este capítulo 8 del libro de los jueces. ¿Quién nos pagará por nuestro esfuerzo? Y vaya por delante que nosotros estamos satisfechos con nuestro esfuerzo y con el pagador de nuestro esfuerzo, que es Yahshua HaMashiach y no ningún otro. Pero vamos a verlo, y también vamos a hablar, por último ya, les adelanto, de los adelantos estos. Vamos a hablar también de una polémica, cuando ya salga a colación leyendo el texto, que va a ser sobre el efod que preparó Gedeón y sobre la venganza que estableció contra los asesinos de sus hermanos. Y vamos a verlos, vamos a ver esos dos puntos a la luz de la verdad. Dice así, Jueces capítulo 8, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice así: los hombres de Efraín dijeron a Gedeón: ¿qué significa lo que has hecho con nosotros? No habernos convocado cuando fuiste a pelear con Madián. Y mantuvieron una violenta discusión con él. Esto los efraimitas. ¿Por qué fue una violenta discusión? Porque Efraín era el centro neurálgico de ese tiempo en cuanto a profecía y en cuanto al mover de Yahshua HaMashiach en el medio israelita. Ellos eran, por así decirlo, los más avezados en ese tiempo, en el tiempo de los jueces. Y de hecho, Josué y Josué fue enterrado en el monte de Efraín, y era una tribu muy activa en ese tiempo de los jueces. Y recordemos que Gedeón era de la tribu de Manasés. Ahí había disputa también, disputa espiritual, porque ya saben, recuerden la bendición de Jacob, que bendijo al revés a Manasés y a Efraín, diciendo que el primogénito era Efraín, cuando en verdad era Manasés, que era mayor. Y entonces, pues eso seguía ahí latente seguramente, y por eso también se produjo esa discusión. Dice así, verso 2: pero él, Gedeón, le replicó: ¿qué he hecho yo hasta ahora en comparación con vosotros? Claro, sabía responder para aplacar la ira. Dice: ¿es que no son mejores los rebuscos de Efraín que la vendimia de Abiezer? Es decir, lo poco vuestro, efraimitas, vale más que lo de mi casa,
mi casa es la última, Abiezer seguramente fuera un antepasado de Gedeón, y dice, pues lo malo vuestro vale más que todo lo más selecto nuestro, así que no tengáis preocupación porque sois más grandes, ¿no? Para aplacar la ira, la discusión. En vuestras manos ha entregado Elohim a los príncipes de Madián, Oreb y Zeb. ¿Qué he podido hacer yo en comparación con vosotros? En vuestras manos los había dado, pero porque él llevó la iniciativa, pero sabe no publicitarse él, ni sabe hacerse un highlight ni un selfie, y sabe dar el mérito a los otros, que fueron los que le dieron muerte, pero él llevó la iniciativa de todo el cotarro que se movió allí con Oreb y Zeb, que lo hemos visto en los capítulos anteriores. Dice, con estas palabras se aplacó su irritación contra él. La irritación que tenían los efraimitas, ahí se aplacó al respecto de esa irritación contra Gedeón. Llegó Gedeón al Jordán y lo cruzó con los 300 hombres que tenía consigo, fatigados por la persecución. Por la persecución, no que los persiguieran a ellos, sino por perseguir ellos a los que vimos en el capítulo anterior, que fueran pues esas tribus cananeas de aquella persecución, con las teas, con los cántaros que ya vimos en el capítulo anterior. Dijo entonces a los habitantes de Sucot. Sucot seguramente fuera una ciudad de Egipto. Vamos, de lo que luego sería Egipto. Dad por favor tortas de pan a los que me siguen, porque están cansados y tengo que dar alcance a Zebac y a Salmuna, o Salmuná, reyes de Madián. Entonces le pide pan a otros cananeos, que seguramente habían oído hablar de las grandezas de Yahweh en esa tierra, y entonces él le dice que sus soldados y él estaban cansados, y que le dieran un poco de pan para descansar y para coger energía, ¿no? Pero resulta que pues le dicen, pero los príncipes de Sucot respondieron, ¿acaso tienes ya en tu poder? Porque él les dijo a los habitantes de Sucot, les garantizó. Dice, dad por favor tortas de pan a los que me siguen porque están cansados y tengo que dar alcance todavía a Zebac y a Salmuna para que tengamos, dice, a Salmuna reyes de Madián. Se los garantizaba ya que iba a por ellos. Y por tanto, ellos también, que estos reyes cananeos, Zebac y Salmuna, también eran enemigos de los otros, porque los cananeos, por supuesto, se mataban también entre ellos, pues les garantiza que si le dan un poco de confort, de un poco de alimento, pues que va a agradecérselos matando a Zebac y a Salmuna, que significan, Zebac y Salmuna significan, Zebac es sacrificio, Zebac es sacrificio, ahora veremos qué clase de sacrificio, y Salmuna es asilo denegado, porque de hecho se lo denegaron el asilo a Gedeón y hizo gala de su nombre, Salmuna, asilo denegado o privado de sombra. Y a Gedeón también se le privó de sombra, no se le dejó descansar, cuando tenía esa contingencia de que estaba cansado de perseguir a los otros. Entonces, vemos que, pero los príncipes de Sucot respondieron, ¿acaso tienes ya en tu poder a Zebac y a Salmuna para que tengamos que dar pan a tu ejército? Y es que uno, cuando habla por fe, cuando habla por emuná, el impío se ríe, porque tú hablas como si lo tuvieras hecho y el impío se ríe de ti pensando que no lo vas a conseguir nunca. Dijo entonces Gedeón, cuando Yahweh haya entregado en mis manos, él tenía plena confianza de que así iba a ser, a Zebac y a Salmuna desgarraré vuestras carnes con espinas del desierto y con cardos. Así las gastaba Gedeón. A esa burla, ese no creer de su afirmación, su fe, pues, y encima no asistirlo en su cansancio,
pues dice, les profetizó que iba a desgarrar sus carnes con espinas y con cardos, nada menos. Subió de allí a Penuel y les dijo lo mismo. Penuel, otra zona de allí. Pero la gente de Penuel le respondió como le había respondido la gente de Sucot. Y también la gente de Penuel les contestó a la gente de Penuel, él, cuando yo vuelva en paz, echaré abajo esa torre. Sabía que pese a las maldiciones que se iba encontrando por el camino, no solamente la no asistencia, sino las maldiciones que le echaban de su fracaso, pues él no solamente no las atendía, sino que les profetizaba que iba a pagarles por esas profecías de denostación. Dice así, Zebac y Salmuná se hallaban en Carcor con su ejército, unos 15.000 hombres, cuantos supervivientes quedaban de todo el ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído 120.000 hombres capaces de empuñar la espada. Habían caído, no es que se cayeran a un pozo, sino que los liquidaron, el ejército israelita comandado por Gedeón. Subió Gedeón por el camino de los nómadas. El camino de los nómadas es curioso, itinerantes, camino de los nómadas, itinerantes. Dice, al este de Novac y Jogboa, y derrotó al ejército que se creía seguro. Zebac y Salmuná emprendieron la huida, pero él los persiguió. Hizo prisioneros a los dos reyes de Madián, Zebac y Salmuná, y el pánico se adueñó del ejército entero. Gedeón, hijo de Joás, volvió del campo de batalla por la cuesta de Jerez, y habiendo apresado a un joven de los de Sucot, lo interrogó. Este le dio por escrito los nombres de los jefes y ancianos de Sucot. Es para tomar venganza de que no le asistieron en su momento. Lo tenía guardado. Era un rencoroso, vamos, al lenguaje de hoy, Gedeón era un rencoroso. Este le dio por escrito los nombres de los jefes y ancianos de Sucot, 77 hombres. Los jefes y los ancianos. Está bien traído, porque los ancianos tienen mucha culpa de lo que pasa en las comunidades. Pero supuestamente son los sabios también. Claro, por eso, claro, por eso gozan de credibilidad en la comunidad. Luego, cuando llegó a donde estaba la gente de Sucot, les dijo, aquí tenéis a Zebac y a Salmuná, por causa de los cuales os mofasteis de mí, diciéndome, ¿tienes ya en tu poder a Zebac y a Salmuná para que tengamos que dar pan a tus hombres cansados? Tomó entonces a los ancianos de la ciudad de Sucot, y con espinas del desierto, tal y como había profetizado. O sea, las espinas del cactus, ¿será? Sí, las espinas de los cardos, de lo que crece en las cunetas, que es pinchante. Dice, y con espinas del desierto y con cardos dio una lección a los hombres de Sucot. Dio una lección, ahí les hizo padecer a esos ancianos. Derribó también la torre de Penuel, que estos eran los otros que se mofaron de él, y dio muerte a los hombres de la ciudad. Fíjense. Y nosotros decimos algo y se nos burlan y ya resulta que tenemos que perdonar, que ya no ha pasado nada, que olvida, que esto, que lo otro. Pero la nobleza no es así. Gedeón es un noble, en el buen sentido de la palabra. El noble te la guarda. Y hasta que no lo hace, hasta que no te da el pago, no paga. Y esa es su motivación de su vida. Pero claro, hay que hacerlo correctamente y pasándolo al contexto actual de este tiempo. No te vas a poner a despellejar. Estamos hablando ya en este tiempo de otra clase de ajuste de cuentas, ¿no? Entonces dice así,
Dice, dijo luego a Zebak y a Salmuná, ¿cómo eran los hombres que habéis matado en el Tabor? Respondieron, parecidos a ti, todos ellos tenían aspecto de ser hijos de rey. Y es que lo que estaba intentando averiguar aquí Gedeón era si habían matado a sus hermanos. Luego lo vamos a ver. Si habían matado a los hermanos de Gedeón. Por eso le pregunta que cómo eran los que habían matado. Dijo entonces Gedeón, eran mis hermanos, hijos de mi madre. Por vida de Yahweh, que si los hubierais dejado con vida, yo no os mataría. A Zebak y a Salmuná. Y dijo a Jeter, su primogénito, el hijo de Gedeón, dijo, anda y mátalos. Escuche qué consejo de un padre. Anda y mátalos. ¿Pero por qué? Porque había matado a los tíos del hijo y a los hermanos de Gedeón. Los había matado entonces. ¿Por qué le dice al hijo que los mate? Porque eso, como hablamos en las anteriores enseñanzas, es adaptación al medio. El hijo se iba a encontrar guerra, porque era lo que había. Situaciones muy adversas. Se iba a encontrar muchas injusticias y tenía que aprender a obrar en rectitud y justicia. Y por eso le enseña de esta manera a que los mate. Y era todavía niño, seguramente, el hijo. Y ahora vamos a ver que es tan niño que no los mata. Pero el joven no se atrevió a desvainar la espada porque, como era todavía un niño, tenía miedo. Pero el padre le quería hacer hombre cuanto antes, porque lo que se iba a encontrar era un mundo de hombres y un mundo de violencia. Dijéronle entonces Zebak y Salmuná, ven y hiérenos tú, porque como es el hombre, así es su valor. Es decir, aquí como que rebuscadamente le dicen, hiérenos tú que es más honorable, mátanos tú que es más honorable, que nos mata un niño, ¿no? Se levantó pues Gedeón y mató a Zebak y a Salmuná, luego tomó las lunetas de sus camellos, que sus camellos llevaban al cuello. Esto es alguna clase de mercancía o algo. Dijeron entonces los israelitas a Gedeón, ipso facto de que mata a estos reyes y se venga de sus hermanos. Le dicen los israelitas a Gedeón, en un momento crucial en la historia de Israel. Le dicen, reina sobre nosotros tú, tu hijo y tu nieto, pues nos has salvado del poder de Madián. La oferta no solamente era para él, sino para su prole. ¿Quién rechaza eso? Rey y además mi prole también como rey. Pero ¿qué pasa? ¿Qué responde Gedeón? Gedeón no se va a olvidar de la ternura con que Yahweh lo ha estado tratando todo el tiempo. Y entonces lo que va a responderles es lo siguiente. Gedeón les respondió, no reinaré yo sobre vosotros, ni mi hijo, y Yahweh será vuestro rey. Porque Israel quería hacer como las naciones paganas, y él sabía que el único rey que debía tener Israel es Yahweh. Y siguieron dando la lata hasta el tiempo de Saúl, hasta que le tuvo que levantar por cojones ya a Saúl. Dice, y les añadió, voy a haceros una petición. Entregadme cada uno de vosotros un anillo de su botín, del botín que le habían arrebatado a los amalecitas. Ahora verán. Pues los vencidos eran amalecitas y usaban anillos de oro. Entonces, con el anillo, ¿qué querían hacer? Recopilando anillos de los amalecitas. ¿Qué quería hacer Gedeón? El peso de los anillos de oro que había pedido fue de 1.600 siclos de oro, sin contar las lunetas, los pendientes, pues las lunetas eran un decorativo también, seguramente de oro. Incluso los camellos, imagínate los ricos que serían los del ejército vencido, porque si eran los camellos y tenían lunetas, que son como una especie de brazalete para el cuello de los camellos, de oro. Entonces, sin contar las lunetas, los pendientes, los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, eran prelados.
ni los collares que pendían del cuello de sus camellos. Ahí lo tienen. Gedeón fabricó con ellos un efod. Un efod es un chaleco. Y lo colocó en su ciudad, en Ofrá, ese efod, ese chaleco. Pero todo Israel se prostituyó ante aquel efod, que vino a ser una trampa para Gedeón y su casa. Vino a ser una trampa, pero entonces aquí la polémica es, ¿cuál fue la intención de Gedeón y cuál fue el resultado? La intención de Gedeón seguro que es buena, porque quiso hacer de la ostentación que hizo el ejército enemigo, recopilarlo y pues minarlos, para minarlos, y de ahí extraer algo bueno, que es ese chaleco consagrado. Pero esto es como también lo de la venganza de los hermanos. Bueno, no es lo mismo, pero aquí lo que quiero decir es que hay quien vería aquí comportamientos impertinentes de Gedeón, porque muchos dirían, es que no tuvo nunca que recopilar ese oro de los amalecitas, pero yo estoy seguro que lo hizo con buena intención. Y hay otros ya, el cristianismo levantado, se levantaría en bote y diría, es que no tuvo es que eso fue por castigo de vengarse de los hermanos, que no tuvo que hacerlo, porque la venganza, eso no. Nada que ver, él lo hizo todo. Fíjense que estas decisiones y esta decisión del efod y de la venganza de sus hermanos la hace después de haber dicho, de haber rechazado su propio reinado, de manera que obró con justicia. El contexto mismo te lo está diciendo, porque obraba con justicia. Y por cierto que esto puede ser una polémica para mucha gente, lo de vengarse de sus hermanos y guardar el oro, recopilar el oro amalecita, pero Yahweh no polemizaba con él, Yahweh no lo juzgaba, Yahweh no le apartaba su sombra como si se le apartaron por ejemplo, ese Salmuna, que es asilo denegado, privado de sombra. El resto de la gente sí le privaba y no le dejaba descansar, ni a él ni sus soldados. No le daban tregua, no le daban un vaso de agua, no le daban un pan para recuperarse. Por eso hemos empezado esta enseñanza preguntando, ¿quién nos pagará por nuestro esfuerzo? Pero es que va a haber aún otro componente más. Dice, así quedó humillado Madián ante los israelitas sin volver a levantar cabeza. Ya desde ahí Madián no levantó cabeza. El país estuvo tranquilo durante 40 años mientras vivió Gedeón. Jerubbaal, que le gustaban llamarle Jerubbaal, que Yabal se defienda de él porque este es más que Baal, hijo de Joás, se fue a residir a su casa. Tenía 70 hijos nacidos de él, pues tenía muchas mujeres. También la concubina que tenía en Siquén le dio a luz un hijo al que llamó Abimelech. Por cierto, que seguramente mi ancestro sea Gedeón. No voy muy descaminado diciendo que Gedeón puede ser mi ancestro. Murió Gedeón, hijo de Joás, en buena ancianidad, y fue sepultado en la tumba de Joás, su padre, en Ofrá de Abiezer. Y esto es un momento también muy entrañable, porque fue enterrado junto a ese padre que era adorador de Baal un tiempo, hasta que la gallardía de su hijo y el denuedo y el amor por Yahweh de su hijo lo confrontó con la verdad, para dejar de rendir culto a los Baales, su propia familia, la familia de su padre y su comunidad. Entonces es un momento entrañable, porque ese camino que eligió Gedeón no lo separó a la postre de su padre y de su comunidad, sino que los unió más allá de la muerte. Y sigue diciendo, después de la muerte de Gedeón, volvieron los israelitas a prostituirse tras de los Baales y tomaron por Dios a Baal Berit. Y aquí vamos a comentar quién era Baal Berit. Baal Berit quiere decir Dios de los pactos, Señor del pacto. La traducción sería Señor del pacto.
Y ese pacto del que toma nombre Baal-Berit se hacía porque se sacrificaban asnos para hacer tratados. Cuando un hombre trataba con otro hombre, se sacrificaba un asno. Y entonces a este asno le pagaban conforme a la vida de Gedeón, que es que no le daban descanso y la recompensa a su trabajo era sacrificarlo. ¿Entiendes la cuestión? Es decir, ¿quién nos pagará por nuestro esfuerzo? Si miramos al hombre, lo que va a hacer es hacer como Baal-Berit, como este pacto con el sacrificando asnos. Toda la vida el asno trabajando para ellos y la recompensa que le daban era sacrificarlo. Pues igual sucedía con la vida de Gedeón y con la de todos los profetas a lo largo de la historia. Por eso nos preguntamos, ¿quién nos pagará por nuestro esfuerzo? ¿Quién nos dará la sombra? ¿Nos privan de sombra? ¿Nos privan de pan? Hoy en día son otras cosas, hoy en día son reconocimiento, hoy en día es amistad, hoy en día es confianza. Pero no queremos entristecernos. Y los israelitas pues no se acordaron de Yahweh su Elohim, que los había salvado de todos sus enemigos que lo cercaban, olvidándose de reconocer a Gedeón y de hacer un memorial de Gedeón en cuanto a conducta, pues rechazaron también a Yahweh, porque no se acordaron de cómo fue utilizado Gedeón por las manos del Eterno, bendito sea. Y dice así, el último verso, verso 35, tampoco, porque una cosa viene de la otra, tampoco mostraron gratitud a la familia de Jerubbaal Gedeón por todo el bien que había hecho a Israel. Y salió de ellos que querían hacer de su familia reyes. Y luego ni siquiera se acordaron de reconocer, de tener un trato de favor con su familia. Así que es la enseñanza de hoy, es el mensaje de hoy. ¿Quién nos pagará por nuestro esfuerzo? No queda otro que nuestro eterno Padre, que nos ama, que nos bendice, más allá de lo que hacemos, por supuesto. No nos paga conforme a nuestro esfuerzo, sino mucho más. Y también es bueno conocer la naturaleza humana, la naturaleza del hombre, porque en el camino de la vida nos vamos a encontrar con esos sacrificadores de asnos que no te reconocen, y también con ese Señor del pacto que te enseña a pactar con Dios con ánimo de lucro. Todo ese sistema de pactar con Dios también viene de Baal-Berit, del Señor del pacto, para obtener lucro, o sea que de un extremo se van al otro. No hay ni que lucrarnos con el Eterno, pero tampoco tiene por qué haber una falta de reconocimiento a sus siervos, ¿entienden? Se van al extremo. ¿Por qué? Porque en el fondo son sacrificadores de asnos, cananeos, adoradores de Baal-Berit, el Señor del pacto. Por cierto, que no eres tú quien debe pactar con Dios, sino que es Elohim quien pacta contigo, si a él le place. Tú lo que puedes es hacer un voto de... ¿Cómo se llama? Sí, un voto. Puedes hacer un voto y cumplirlo. Pero el que pacta es Elohim. Entonces, pues ya para acabar, que nos vamos a encontrar con eso en el camino de la vida. Sacrificadores de asnos, pactar, el Señor del pacto, van a irse a extremos, unos no te van a reconocer, otros se van a pasar queriéndote hacerte rey para que te pases de rosca y no reconozcas la grandeza del Eterno, bendito sea en tu vida. Así que hay que tener mucho cuidado y te vas a encontrar con Zebag y Salmuna, que no te van a atender, que van a hacer sacrificios de asnos y que te van a denegar el asilo de sombra, ese asilo que nuestro Padre amado y abuelo Elohim Sebaot sí te da sobreabundantemente. Y hasta aquí, ya está, este mensaje de este Shabbat
de este Shabbat que vamos a vivir y que hemos vivido hasta este momento y que vamos a seguir viviendo en cuanto atardezca, porque como digo, es el último día de panes sin levadura. Shabbat Shalom a todos, sigan gozándose, sigan animándose los unos a los otros, que si la vida es cruel con los hijos del Eterno, no se preocupen que hay uno aún más justo que Gedeón. Y si Gedeón despedazó con espinos y cardos, ¿qué no hará el Sadik de los Sadikim?